Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PCEUNET de junio de 2023 de Europa y Marruecos. En este vídeo vamos a resolver la parte de preguntas tipo test. Primera parte, señalar el número de oxidación del cromo en la especie que tenemos justo delante. Bueno, pues esto es fácil, tenemos cromo, potasio, cromo, oxígeno, ¿vale? Recordar que el oxígeno tiene una valencia -2, el potasio es un alcalino, por lo tanto tiene valencia +1, esto podríamos poner X, esto por 2, y la suma de valencia siempre nos va a dar 0. Así que esta ecuación que tenemos aquí sería 1 más X menos 4 igual a 0, pues daría que X es igual a +3. Así que el número de oxidación del cromo, en este caso, sería +3. Muy bien, pasemos al siguiente. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un elemento de grupo 14? Bueno, aquí si vemos la tabla periódica, el elemento grupo 14, que sería este de aquí, sería simplemente coger esto. Perdón, este no, grupo 14 no. Sería coger este más este, ¿vale? 2 más 2, que serían 4, le sumaríamos 10 y esto nos daría grupo 14. El grupo 14 pues acabaría en P2, por lo tanto el grupo 14 estaría justo aquí. ¿De acuerdo? Este no sería porque en la última capa 2 y 3 serían 5 más 10, grupo 15. Y este de aquí, perdón, aquí hay una rata, esto es un 3, ¿vale? Esto sería 2 más 3, lo mismo, 5 nos daría grupo 15. ¿De acuerdo? Así que el que es el grupo 14 sería la última capa que la tenemos aquí, sería 4S2, 4P2, 2 más 2, 4, más 10, 14. Pues aquí tendríamos el grupo 14 y esta sería su configuración electrónica. Ejemplo de un elemento en cuarto periodo, obviamente. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. ¿Cuál de las siguientes situaciones ralentiza la velocidad de una reacción química? Bueno, aquí la presencia de un catalizador no ralentiza. Esto aumenta la velocidad. Así que esta opción la vamos a descartar. Vamos a ver si es el incremento de volumen o el aumento de presión. Bueno, el aumento de presión en realidad, según la ley de Boyd-Marriott, en realidad un aumento de presión sería relacionado, un aumento de presión sería un aumento de presión sería una disminución del volumen del reactor, ¿no? Es decir, un aumento de presión puede estar relacionado con una disminución del volumen. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos deducir? Pues podemos hacernos una ecuación de ley de velocidad. Por ejemplo, cojamos una de primer orden. Velocidad es igual a la constante por la concentración de A y lo hacemos de orden 1 respecto a A, por ejemplo, y de orden total 1 y vamos a deducirlo. Yo tengo al final y al principio monto un sistema de ecuaciones. Entonces aquí imagínate que el incremento de volumen, pues vamos a hacer que el volumen se duplique, por ejemplo. Un incremento de volumen, por ejemplo, una duplicación de volumen. Entonces esto sería la constante por la concentración de A, que sería el número de moles partido, y si hay un incremento de volumen, pues 2 veces el volumen. Partido la constante por la concentración de A en un momento inicial, moles partido volumen. Fijaros que esto y esto se iría, esto y esto también se iría, y te quedaría que esto sería igual a 1/2. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad final es 1/2 de la velocidad inicial. ¿Eso qué significa? Que aquí la velocidad se está haciendo menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta deducción que hemos hecho, que ya podríamos hacer otra, pero bueno, esta es más rápida, de una cinética de orden 1, en este ejemplo lo que estamos viendo es que la velocidad se hace 2 veces menor. Así que esta sería nuestra respuesta correcta. ¿Qué pasaría en un aumento de presión? Pues un aumento de presión sería una disminución, por ejemplo, del volumen. Vamos a, por ejemplo, a pensar que el volumen lo reducimos a la mitad. Entonces esto sería velocidad 2 partido velocidad 1 igual a la constante por el número de moles partido a, imaginaros que disminuimos el volumen del reactor a la mitad. Y aquí lo mismo, pero en una condición inicial. Entonces, si esto y esto se va, te queda que velocidad 2 final partido velocidad 1, que es la inicial, sería pues igual a 1 partido 1/2. ¿Que esto a qué será igual realmente? Pues esto será igual a que 1 partido 0,5, sándwich matemático, esto es un 2. Entonces, velocidad en 2 partido velocidad en 1 es igual a 2.
¿Qué ha pasado aquí? Pues que la velocidad, por ejemplo, en este caso en el que hemos reducido a la mitad el volumen del reactor, pues aquí se ha incrementado, ¿no? Entonces la velocidad se ha hecho el doble. Entonces el aumento de presión no ralentiza, ¿vale? Lo que hace el aumento de presión es aumentar la velocidad. La presencia de un catalizador aumenta, ¿vale? Entonces aquí, pues la única condición que vemos que puede ralentizar sería pues un incremento, por ejemplo, del volumen. Muy bien, pasamos a la siguiente cuestión. Cuestión 4. Si la constante de equilibrio del tetraóxido de nitrógeno da lugar a 2 de dióxido de nitrógeno, que posee un valor de 4,4, supongo se refieren a K sub C, a 294 Kelvin, ¿cuál será la concentración de dióxido de nitrógeno en equilibrio con 0,18 moles de tetraóxido de nitrógeno con un contenedor que tiene 0,5 litros a la citada temperatura? Bueno, en equilibrio, pues K sub C sería la concentración de NO2 elevado al cuadrado partido la concentración de NO2O4. Fijaros que nosotros tenemos la concentración en equilibrio. Bueno, no la tenemos, pero la podemos calcular, porque la concentración en equilibrio nos dice que hay 0,18 moles de tetraóxido de nitrógeno dividido entre 0,5, ¿no? Recordemos que la concentración molar o molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que lo que no sabemos, lo que nos piden, sería este compuesto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es despejarlo. Entonces despejamos NO2 es igual a K sub C por la concentración de NO2O4, que esa en equilibrio la conocemos, y como esto está elevado al cuadrado, lo pasamos en forma de raíz cuadrada. Así que la concentración de NO2 que nos están pidiendo, pues simplemente tenemos que hacer este cálculo. Vamos a hacer el cálculo de esto, vale, vamos a ponerlo aquí mismo, por ejemplo, y entonces esto sería la raíz cuadrada de K sub C, que es 4,48, por la concentración molar, que sería 0,18 moles, que lo dividimos entre un volumen de 0,5 litros. Bueno, ¿y esto qué nos da? Pues nos da 1,269, que mol partido litro o mol por litro elevado a menos 1. ¿Cuál será nuestra respuesta correcta? Pues la opción C. Muy bien, pasemos a la cuestión 5. Cuestión 5. Indicar el tipo de reacción que se indica a continuación. Bueno, pues esta reacción yo veo aquí un alcohol y luego veo que ese alcohol ha generado un doble enlace. ¿Qué tipo de reacción es esta? Pues es una reacción de deshidratación, ¿no? Esto es una deshidratación de alcoholes, pues las deshidrataciones de alcoholes lo que generan es, producen alquenos. Entonces, si aquí este alcohol se ha convertido en un alqueno. Así que una deshidratación es lo mismo que decir una reacción de eliminación. Así que la respuesta correcta en este caso sería la opción C. No sería una condensación, porque una condensación daría agua. Bueno, al igual que aquí también hay la deshidratación de agua, pero una reacción de condensación es la unión de dos sustancias, ¿no? De dos compuestos. Y una sustitución, no estamos viendo ninguna sustitución, simplemente estamos viendo una deshidratación, porque fijaros aquí que no sale una molécula de agua. Bueno, aquí te dice si una reacción química tiene lugar en presencia de un catalizador, indica cuál, perdón, aquí falta un acento, cuál de las siguientes proposiciones es correcta. La energía de activación aumenta, la entalpía de la reacción disminuye o la entalpía de reacción permanece constante. Bueno, si hay un catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación. O sea, es decir, esto que nos dice de que aumenta, esto no es verdad, porque un catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación y con esto acelera la reacción química. En cuanto a la entalpía de la reacción disminuye, la entalpía de la reacción permanece constante, vamos a recordar un par de conceptos. La respuesta correcta sería la C, porque la entalpía de una reacción permanece constante. Recordemos que una reacción, cuando hay presencia de un catalizador, pues no tiene efecto sobre la energía cinética ni el número de colisiones que sufren los reactivos, no cambia la diferencia entre la energía de reactivos y productos, no tiene influencia sobre el sistema en equilibrio, no modifica la concentración de reactivos y, lo más importante, no cambia ni la entalpía ni la entropía de la reacción. Así que aquí la respuesta correcta sería que la entalpía de la reacción permanece constante. Siguiente cuestión de cinética, nos dicen que el orden total de una reacción es 3, indicar la unidad correcta de la constante velocidad. Bueno, algunas de estas preguntas estaban repetidas y estaban en el banco de preguntas tipo test de Didactis. Bueno, entonces esto es la velocidad, nos dicen que es una reacción que es de orden 3, vamos a poner, pues no nos dicen de cuántas sustancias, pero el orden total es 3, vamos a ponerlo tal que así. Entonces vamos a despejar
la constante. La constante será la velocidad por la concentración de A elevado al cubo, porque nos dicen que es de orden 3. Entonces la velocidad es mol por litro elevado menos 1 por segundo elevado menos 1. Siempre la velocidad es molaridad partido tiempo. Y luego la concentración molar es mol por litro elevado menos 1, que lo elevamos al cubo. Claro, fijaros que aquí esto se va, se quedan 2, y entonces esto quedaría lugar a sustrato elevado menos 1, segundo elevado menos 1, por mol por litro elevado menos 1, todo esto elevado a 2. Bueno, si lo simplificamos un poquito más, esto sería mol elevado a 2 por litro elevado a menos 2. Ahora, si lo ponemos de manera lineal, al subir el mol arriba, obtenemos un exponente negativo, menos 2. Al subir los litros arriba, el exponente se queda positivo, y el segundo, como no lo movemos, pues se queda igual. Entonces sería mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. ¿Qué respuesta es la correcta? Pues la opción B. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión, que nos dice indicar la fórmula que corresponde al ácido hipoyodoso. Bueno, como es hipoyodoso y el yodo es un alcalino, las valencias posibles sería... Perdón, el yodo es un halógeno, es que he dicho alcalino, no, el yodo es un halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato es un halógeno, ¿vale? Esto es un oxácido que tenemos el yodo y el oxígeno, ¿vale? Y si nos dice que es hipoyodoso, las valencias en este caso del yodo serían más 1, más 3, más 5 y más 7. Claro, aquí si la hipo está actuando la valencia más baja, entonces si esto es menos 1, esto es más 1 del hidrógeno, más 1 del yodo y menos 2 del oxígeno. Así que el compuesto que nos están indicando pues sería HIO, ¿vale? Sería HIO, ¿vale? La C sería la respuesta correcta. Bueno, esto era muy fácil. Pregunta 9. Un orbital atómico se define como el nivel de energía donde solo puede alojarse un electrón, la región del espacio alrededor del núcleo en la que es máxima la probabilidad de encontrar un electrón con una onda con una energía determinada, o una órbita circular estacionaria donde gira el electrón. Bueno, en un nivel de energía solo puede alojarse un electrón, eso no es verdad, son 2. En una órbita circular estacionaria donde gira, pues dependiendo del orbital atómico, tiene diferentes formas. Por ejemplo, un orbital circular sería un orbital de tipo S, pero los orbitales P, F y D tienen formas distintas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la B. Porque, por definición, un orbital atómico es una región del espacio con una cierta energía en la que existe una elevada probabilidad de encontrar el electrón y que viene descrito por una función matemática llamada función de onda. Así que la respuesta correcta es la B. 10. Cuando un polímero está constituido por dos o más, que aquí falta un acento, más unidades monoméricas diferentes estamos hablando. Fijaros que nos dicen monoméricas diferentes. Esto es un heteropolímero, ¿vale? Entonces, homo no va a ser, porque si son diferentes es heteropolímero, ¿de acuerdo? Entonces ya con eso, simplemente diciéndonos que son diferentes, ya descartamos. Es un polímero de condensación. Bueno, los polímeros de condensación son polímeros que se unen dos compuestos, ¿vale? Y forman un polímero más esto, pero en realidad aquí nos están haciendo referencia a copolímero, porque la definición de copolímero sería ¿cuál? Pues un copolímero es una macromolécula compuesta por dos o más monómeros o unidades repetidas distintas que pueden unir diferentes formas por medio de enlaces químicos. Bueno, no sé qué ha pasado este año, que este año nos han preguntado un montón de polímeros cuando habitualmente no nos han preguntado polímeros muy poquito, muy por encima, pero este año hay mucha definición de polímeros. Al que todavía no se ha examinado, que se lo mire los polímeros por si acaso. Bueno, ¿cuál de los siguientes compuestos es una acetona? Bueno, no os mareéis por la química, hay que ver los grupos funcionales. Una acetona es un carbonilo que tiene radical. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B, porque esto es un alcohol y esto es un éter. Con lo cual, esto lo que vemos aquí es una acetona, carbonilo con radical, pues claramente es la opción B. Pregunta 12. ¿Qué tipo de enlace entre átomos se dará en el fluoruro de potasio? ¿Covalente, iónico o metálico? Bueno, en el caso del fluoruro de potasio se dará un enlace de tipo iónico entre los iones estables de ambos elementos, potasio y flúor. Potasio es un metal y el flúor es un no metal, respectivamente, pues resultando en una red iónica. Así que es un compuesto, es un enlace de tipo iónico. Pregunta 12. Dada la siguiente reacción redox, indicar cuál de las siguientes opciones es correcta. Bueno, esto también estaba en el banco de preguntas, es una pregunta que también está repetida de otro examen, ¿vale? Es una reacción redox bastante sencilla, se puede pensar de varios prismas, se puede pensar como pérdida de hidrógeno, ganancia de hidrógeno, pérdida de oxígeno, ganancia de oxígeno, pero yo lo voy a hacer por valencias.
Aquí el oxígeno tiene una valencia -2, el carbono tiene valencia +2, el hidrógeno molecular es 0, y la valencia aquí del carbono será -2, la del hidrógeno será +1, la del oxígeno es -2 y la del hidrógeno sería +1. Vamos a buscar los cambios. ¿Qué cambios observamos? Vale, vemos que del dióxido de carbono, que el carbono tiene una valencia +2, pasa a una valencia -2. Aquí claramente estamos viendo una reacción de reducción. ¿Vale? Y luego tenemos el hidrógeno molecular, ¿de acuerdo? Que pasa a este compuesto, ¿vale? Que tiene 2 hidrógenos con valencias mayores. Por lo tanto, esto es una reacción de oxidación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una reacción de oxidación, esto es un agente reductor, ¿vale? Y si aquí tengo una reacción de reducción, el dióxido de carbono, el carbono de este dióxido de carbono, pues se trataría de un agente oxidante. Bueno, pues vamos a ver cuál es la opción correcta. ¿El hidrógeno se reduce? No, el hidrógeno se oxida. Esa afirmación sería falsa. ¿El hidrógeno se reduce? Sí. El hidrógeno se reduce. No, el hidrógeno se oxida. Bueno, dice que se reduce y se oxida. No, solo se oxida. Solo se oxida porque sufre una reacción de oxidación y es un agente reductor. ¿El monóxido de carbono actúa como agente oxidante? Sí, porque se reduce. Entonces, el agente oxidante sería el carbono del dióxido de carbono. Pero bueno, en realidad, como es un óxido y no se disocia, el agente oxidante, ¿vale? En este caso sería el monóxido de carbono. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues claramente vemos que es la opción C. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. Pregunta 14. Si el producto iónico es menor que el producto de solubilidad, la Q sub C, por ejemplo, es menor que KPS o KS, indicar la proposición correcta. Se trata de una disolución insaturada y se podrá disolver más sólido. Se trata de una disolución saturada o se trata de una disolución sobresaturada y el exceso de sal precipitará. Bueno, sería la opción A, porque cuando el coeficiente de concentración es menor que la KPS, lo que va a pasar es que, perdón, aquí me falta una T, tenemos una disolución insaturada, no habrá precipitación, se disuelve toda la sal y se podrá seguir disolviendo más, es decir, que el sistema no está en equilibrio y no se forma precipitado, es decir, tenemos una sal insaturada, es decir, no hay precipitado. Se trata de una disolución saturada, esta condición sería cuando K sub C sería igual a KPS, ¿vale? Y cuando hay una solución sobresaturada sería cuando el coeficiente de concentración es mayor que la KPS. Bueno, pues claramente la opción correcta es la opción A. Muy bien, pasemos a la última pregunta tipo test. Bueno, nos dice que la ecuación de Broglie nos dice que la longitud de onda de las líneas espectrales del átomo de hidrógeno depende de la constante de Rydberg, la longitud de onda de una partícula está relacionada con su velocidad o la energía reticular depende de la constante de Madelung. Bueno, sería la opción B, porque la ecuación propuesta por Broglie relaciona el momento lineal de una partícula y la longitud de onda electromagnética asociada a la misma, y fijaros que la longitud de onda es igual a la constante de Max Planck dividido por la masa de la partícula por la velocidad de dicha partícula. Así que en este caso la respuesta correcta es la opción B. Bueno, espero que el examen os haya ido muy bien. A los que sois alumnos, fijaros que se han repetido varias preguntas, muchas de ellas, prácticamente todas, estaban en los bancos de Didactis. Y bueno, quitando alguna cosita sobre todo de polímeros, que esto pues este año pues han preguntado mucho polímero, el examen, como había que escoger 10, pues era bastante asequible, se podían haber escogido 10 preguntas muy fáciles, porque ha habido cuestiones extremadamente fáciles. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.